Ley 50/1997. Título I. Del Gobierno, composición, organización y órganos de colaboración y apoyo. Capítulo I. Del Gobierno, su composición, organización y funciones. Artículo 1. Del Gobierno. 1. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes. 2. El Gobierno se compone del presidente, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y de los ministros. 3. Los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en comisiones delegadas del Gobierno. Artículo 2. Del presidente del Gobierno. 1. El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los ministros en su gestión. 2. En todo caso, corresponde al presidente del Gobierno. A. Representar al Gobierno. B. Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la política interior y exterior, y velar por su cumplimiento. C. Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales. D. Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de Ministros, la cuestión de confianza. E. Proponer al Rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización del Congreso de los Diputados. F. Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar. G. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62g de la Constitución. H. Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución. I. Interponer el recurso de inconstitucionalidad. J. Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los departamentos ministeriales, así como las secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno. K. Proponer al Rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y de los ministros. L. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes ministerios. M. Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno. N. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes. Artículo 3. Del vicepresidente o vicepresidentes del Gobierno. 1. Al vicepresidente o vicepresidentes, cuando existan, les corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el presidente. 2. El vicepresidente que asuma la titularidad de un departamento ministerial, ostentará, además, la condición de ministro. Artículo 4. De los ministros. 1. Los ministros, como titulares de sus departamentos, tienen competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el ejercicio de las siguientes funciones. A. Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su departamento, de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros o con las directrices del presidente del Gobierno. B. Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su departamento. C. Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones. D. Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su competencia. 2. Además de los ministros titulares de un departamento, podrán existir ministros sin cartera, a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales.
En caso de que existan ministros sin cartera, por Real Decreto se determinará el ámbito de sus competencias, la estructura administrativa, así como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo. Artículo 5. Del Consejo de Ministros. 1. Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones. A. Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado. B. Aprobar el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. C. Aprobar los reales decretos leyes y los reales decretos legislativos. D. Acordar la negociación y firma de tratados internacionales, así como su aplicación provisional. E. Remitir los tratados internacionales a las Cortes Generales en los términos previstos en los artículos 90. y 4 y 96.2 de la Constitución. F. Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio. G. Disponer la emisión de deuda pública o contraer crédito, cuando haya sido autorizado por una ley. H. Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás disposiciones reglamentarias que procedan. I. Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los departamentos ministeriales. J. Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los órganos de la Administración General del Estado. K. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición. 2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello. 3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas. Artículo 6. De las comisiones delegadas del Gobierno. 1. La creación, modificación y supresión de las comisiones delegadas del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros, mediante Real Decreto, a propuesta del presidente del Gobierno. 2. El Real Decreto de creación de una comisión delegada deberá especificar, en todo caso, el miembro del Gobierno que asume la presidencia de la comisión. B. Los miembros del Gobierno, y en su caso, secretarios de Estado que la integran. C. Las funciones que se atribuyen a la comisión. D. El miembro de la comisión al que corresponde la secretaría de la misma. E. El régimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias. 3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, podrán ser convocados a las reuniones de las comisiones delegadas los titulares de aquellos otros órganos superiores y directivos de la Administración General del Estado que se estime conveniente. 4. Corresponde a las comisiones delegadas, como órganos colegiados del Gobierno, examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación con varios de los departamentos ministeriales que integren la comisión. B. Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios ministerios, requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su resolución por el Consejo de Ministros. C. Resolver los asuntos que, afectando a más de un ministerio, no requieran ser elevados al Consejo de Ministros. D. Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros. 5. Las deliberaciones de las comisiones delegadas del Gobierno serán secretas.